Resultado de las operaciones en los principales índices bursátiles del continente americano. Sí, vamos a compartir entonces qué sucedió con los principales indicadores, empezando con Brasil, el Bovespa 0,63% arriba, el IPC de México también registró un alza del 1,90%. El Merval de Argentina subió 5,78%, mientras que en Chile el IPSA anotó una suba del 0,81%. Nos vamos a Perú para ver el Lima Hydra, que también registró una suba del 0,95%. En el caso del Colcap en Colombia, un alza del 0,71%. En el caso del IBC de Caracas en Venezuela, hubo una caída del 0,42%. Y ya en los Estados Unidos hoy un mejor clima. Le vamos a contar por qué. El Dow Jones cerró en alza 2,66%. El Nasdaq también cerró en alza 2,71%. El Standard & Poor's 500, 2,51% arriba. Nos vamos a Europa, donde después del feriado en el día de ayer reanudaron las operaciones en la mayoría de las bolsas. En España el IBEX 35 cerró en alza 0,72%. El principal índice de la bolsa de Londres en Inglaterra alcanzó una suba del 0,64%. Nos vamos a Alemania, el DAX 40 registró una suba del 0,41%, el CAC 40 en Francia, una alza del 0,56%. Mientras que en Italia, en Milán, el MIB cerró con una caída muy leve del 0,09%. En Suiza el SMI cayó 0,13%. Y compartimos lo que sucedió en Holanda con el AEX 25, que registró una suba, en este caso, del 0,59%. Nos vamos a los mercados asiáticos para compartir entonces lo que fue la rueda de este día martes, donde en Japón el Nikkei 225 cerró con una baja del 0,17% y en Hong Kong el Hansen subió 0,78%. El Kospi Seúl en Corea del Sur registró una baja del 0,07%. En el caso del Shanghái en China, un alza del 0,25%. Mientras que otro de los índices de las bolsas chinas, el A50, cerró con una caída del 0,33%. Recién les decía que la suba en las bolsas en los Estados Unidos en gran parte obedecieron a un cambio de clima luego de conocerse las declaraciones que hizo en forma privada en una reunión con ejecutivos de empresas el titular del Tesoro, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a propósito de los aranceles con China, que dijo son aranceles que no son sustentables y hay que comenzar una desescalada en la tensión entre ambos países. Sí, dijo que no empezó una negociación de manera formal, pero sí ya empezó, como vos decías, Sebastián, a plantear otro clima totalmente distinto, frenando un poco, sobre todo desde lo discursivo. Y de algún modo también se sumó Donald Trump a estas palabras en las últimas horas, porque dijo que, bueno, los aranceles no van a alcanzar un porcentaje tan alto como se había hablado en un primer momento. Dijo que él está abierto a negociar, pero puso un parate, porque dijo tampoco vamos a aplicar nada de aranceles, o sea, aranceles cero, no. Les voy a dar un adelanto. En los próximos días, quizás en las próximas horas, se esté anunciando desde los Estados Unidos un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Israel y Japón, como una señal también del avance de las negociaciones que viene manteniendo no solo el Tesoro de los Estados Unidos, sino también la Secretaría de Comercio del gobierno de Donald Trump. Sí, teniendo en cuenta que Japón, por ejemplo, ha sido uno de los primeros países que se sentó a negociar con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, nosotros venimos hablando de esta tensión que existe con Jerome Powell, que es el director de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos. Sí, Trump le ha puesto algo de paño frío a declaraciones que él mismo había hecho, pidiéndole, exigiéndole a Powell que la Reserva Federal baje las tasas de referencia. Sigo sosteniendo lo mismo, dijo Trump, sigo sosteniendo que hay que bajar la tasa de interés, pero no pensé en echarlo a Jerome Powell. Es cierto que el presidente de los Estados Unidos, cualquiera sea, no está habilitado a echar al titular de la Reserva Federal, pero se había aventurado con la posibilidad de que la tensión escalase y hoy Trump ha dado una señal en sentido contrario. Exactamente. Vamos a compartir más información económica con detalles precisos. En este caso, ¿qué sucedió con el dólar? El dólar aquí en la Argentina, que en el mercado oficial ha tenido una suba del 0,9%, 1.120 pesos la cotización al día de hoy.
Y vamos a ver ahora el dólar turista, que cerró en 1.456 pesos, registró una baja en su variación del 0,90%. El Banco Central de la República Argentina no interviene en el mercado cambiario, a no ser que se alcancen las bandas o inferior o superior establecidas entre 1.000 y 1.400 pesos. Veamos las reservas del Banco Central, reservas brutas del Banco Central de la República Argentina, cuál es el nivel de ellas al día de hoy. Aquí las tenemos en pantalla, 38.846 millones de dólares las reservas del Banco Central de la República Argentina. Vamos a compartir ahora las tasas, la tasa de política monetaria también aquí en nuestro país, la nominal anual que se mantiene en el 29% y la efectiva anual también en el 33,63%. Vamos a ver el índice UVA y el índice SER, que son informados a diario por el Banco Central. 1.425,68 para el índice UVA, el índice SER 565,23. ¿Y qué pasó con los bonos? En primer lugar, compartimos el AL 30, que es en dólares, 67 dólares con 60 centavos de dólar, registró una suba del 2,01%. Y bonos como el TX25 y el TX26, ambos en pesos, son bonos del Tesoro que ajustan por inflación, cayeron en ambos casos. En el TX25 la baja fue del 3,13%, 1.191,50, y el TX26, 1.901, bajó 0,96%. Vamos a ver el movimiento en el Merval. Vamos a ver las acciones, que ya veíamos que el Merval cerró con más de un 5% de suba en el promedio, pero eso se explica a partir de lo que ya mismo vamos a poner en pantalla, que es cómo han cotizado cada una de las empresas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Aquí estamos viendo entonces el desglose, detallando cada una de las empresas. Celulosa Argentina registró una suba del 1,97%, Ledesma también en alza, 2,98%. El caso de Alvar, caída del 0,45%, Banco Francés y una suba del 7,37%, claramente el sector financiero fue el de mejor comportamiento en la rueda. Los papeles de Banco Macro también registraron un alza del 7,21%, bolsas y mercados argentinos con una suba del 4,33%. Central Puerto arriba 5,24%, Sociedad Comercial del Plata y una suba del 7,55%. Observamos los papeles de Cresud, registraron una suba del 7,25%, Edenor 1,35% arriba. Grupo Financiero Galicia y una suba del 6,4%, mientras que IDESA cerró arriba 5,45%. Los papeles de Loma Negra subieron 6,22% y también los de Metrogas, que registraron un alza del 10,81%. Pampa Energía y una suba del 6,25%, Grupo Supervil y un alza del 7,91%. Telecom Argentina, con una suba del 1,93%, registró un alza también Transportadora Gas del Norte, 8,03%. Transportadora Gas del Sur cerró en alza 5,11%, Transener subió 4,85%. Y cerró en alza también Ternium Argentina, 1,52%, Banco de Valores 2,07% arriba. Y en el caso de YPF, la suba fue del 5,73%. Vamos a ver el riesgo país de Argentina. Sí. Cómo cerró el indicador que elabora la JP Morgan sin cambios, 720 puntos básicos. Y compartimos el mismo indicador, pero para el resto de las naciones del continente americano. Vamos a comenzar con los Estados Unidos, que no registró cambios en su variación. Uruguay 111 puntos básicos a la baja 1%. Chile 138, bajó 1,2%. El riesgo país de Perú se ubica en 180 puntos básicos, subió 1%. Paraguay 191 puntos básicos, 0,8% a la baja. Costa Rica 228 puntos, también registró un descenso del 1,2%. El riesgo país de Guatemala se mantuvo en 229 puntos. El de Brasil bajó un 1% y se ubicó en 241 puntos básicos. Nos vamos a República Dominicana, 257 puntos básicos, registró una baja en su variación del 1%. Panamá 314 puntos y un alza de esta manera del 1,2%. Subió 1,3% el riesgo país de México, 361 puntos. El de Colombia subió 1,5%, 403 puntos básicos. Y también subió el riesgo país de Honduras, 1,6% arriba, 432 puntos. El Salvador 468 y registró en este caso una baja del 1,2%. Argentina 720 puntos sin cambios. Ecuador 1.209, subió
un 3,4% el riesgo país ecuatoriano. También subió el riesgo país de Bolivia, 2,1%, 2.242 puntos básicos, y en Venezuela 17.859 puntos, registró un alza del 2,1%. Vamos a los Estados Unidos una vez más para observar el comportamiento de las empresas argentinas que operan en Wall Street. También ha sido en línea con lo que recién veíamos del resto de las operaciones en Nueva York, una rueda mayormente en positivo. Banco Francés 5% arriba, Central Puerto 3,4% de suba. Cresud también registró una suba del 5,1%, los papeles de Despegar cerraron en alza 0,2%. Edenor y una suba del 0,9%, Grupo Financiero Galicia y un alza del 4%. Globant cerró en alza 0,8%, IRSA también arriba 3,2%. Loma Negra en alza 4,1%, Mercado Libre arriba 3,5%. Los papeles de Pampa Energía registraron una suba del 3,6%, el Banco Superville también en alza 5,8%. Telecom, la única de las empresas que hoy ha bajado en sus operaciones en Wall Street, de las argentinas, 0,1% cayó. Transportadora Gas del Sur subió 2,9%. Subieron los papeles de Tenaris 1,8%, también los de Ternium 2,1%. YPF 3,7% de suba sus acciones en Nueva York. Seguimos en Wall Street, sí. Vamos a el comportamiento de las principales empresas tecnológicas del mundo. Y vamos a ver en primer lugar el comportamiento de Disney, 2,4% arriba, registró también una suba a Amazon del 3,5%. Microsoft arriba, 2,1%, los papeles de AT&T subieron 2,3%. Los papeles de Apple registraron un alza del 3,4% y los de Meta también arriba 3,2%. Nvidia 2% arriba, papeles de Netflix con una suba del 5,3%. Google cerró en alza 2,5%, Zoom también 1,7%. Tesla subió 4,6%. Elon Musk anunció que a partir de mayo empieza a tener menos injerencia en el gobierno de los Estados Unidos. Coinbase cerró en alza 8,5%. Y para cerrar, vemos los papeles de Nubank con una suba del 4,4%. Vamos a ver más indicadores que hacen, por supuesto, también el movimiento de la economía global, como es el caso del petróleo, que ha venido cayendo en sus últimas operaciones. Observemos en pantalla qué sucedió con el Brent, que hoy recuperó un 2,26%, $67,76. Y ahora vamos a compartir el mercado de referencia de los Estados Unidos, el WTI, que también registró un alza del 1,78%, en este caso $64,20 el Veamos precio del barril. El precio del oro. ¿Qué sucedió con la onza Troy, los contratos de contado del oro, que hoy ha tenido una retracción del 0,97%? El valor de la onza se ubica en $3.392. Y para finalizar, compartimos el valor del Bitcoin, $93.580. Registró una suba del 7,19%. Fuerte suba del Bitcoin en sus operaciones. Había comenzado el día por debajo de los $90.000 y está operando en estos niveles. Sí, sobre todo también si lo comparamos con el día de ayer. Con el día de ayer, claro. El valor del Bitcoin. Sí, hubo una fuerte recuperación.